Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Con justicia innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos estén sintonizando a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Spotify. Pues esta mañana nos da mucho gusto que el licenciado Fernando Murillo Fausto haya aceptado esta invitación. Él es exalumno de la Facultad de Derecho, que así le decimos todos los de la vieja guardia, que somos egresados, ¿no? Pero, bueno, pues muchas gracias, Fausto, como Encantado. nosotros aquí le decimos de cariño. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho últimamente? Muy bien, maestra. Primeramente, todo un gusto acompañarla en este espacio y también encantado de saludar a la audiencia de la Barra Matutina. Y muy bien, como bien lo menciona, soy egresado de la Benemérita Universidad de Guadalajara y actualmente me desempeño laborando en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Bueno, ahí me quiero quedar. Espérame Bien, tantito, diga. porque me gustaría comentarles que un punto de encuentro con Fernando Fausto fue cuando él estaba elaborando su tesis de maestría, y que da lugar precisamente a esta conversación, porque luego esta afición a recuperar la historia es a donde lo lleva actualmente el lugar en el que estás, ¿no? Con el maestro, el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Entonces, a ver, Fernando, ¿qué fue lo que hiciste tú? La investigación más bien fue para obtener el grado de licenciado, Así una es. licenciatura. Pero el origen de esta investigación data de mi época de estudiante. En aquel momento yo me cuestionaba cuál es la historia de la Facultad de Derecho, y a la par también se vino un suceso importante, ya que en aquel entonces el presidente de la Sociedad de Alumnos, Saúl Pérez, me invitó a hacer una semblanza histórica de la Facultad de Derecho. Qué bien. Por supuesto que la hice, y posteriormente esta misma investigación la transformé en mi tesis profesional, la cual se titula Abogacía en la Universidad de Guadalajara, Formación e Incidencia Social de 1925 a 2022. Y con esta es con la que obtuve el grado de abogado. Qué interesante, sobre todo porque creo que en el medio de la abogacía muy pocas personas se han encargado de hacer recuperaciones históricas, sobre todo de esta envergadura, porque 1925 a 2000, ¿qué? 22. Casi abarcaste, casi los 100 años. 100 años, exactamente. Entonces, ¿qué no encontraste en todo esto? Yo recuerdo que había una serie de preguntas que nos hacías a los que nos entrevistaste, que yo tuve esa fortuna, para ver cuál había sido ese plan de estudios. Pero, ¿qué contiene esta investigación? Muy bien, principalmente la investigación la enfoqué en 5 puntos fundamentales. El primero de ellos son los fenómenos sociales que acontecieron a lo largo de casi 100 años, es decir, aquellos fenómenos que afectaron a la Facultad de Derecho. 2, hice una exposición de todos los planes de estudio. 3, hice la mención y la biografía de los directores de nuestra facultad. Sí. Y 4, hice mención también de algunos de los profesores destacados. Y 5, finalmente, hice no solamente mención también de los egresados, sino que a ellos también les hice una biografía y a la par les hice una entrevista. Entonces, básicamente estos 5 puntos son los que, son el esqueleto que compone esta investigación. Sí, y vaya que es extensa. Yo no sé, ¿quiénes fueron tus sinodales? Bueno, como sinodal tuve al maestro Sergio Quiñones, que actualmente se Sí, desempeña como doctor.
secretario de la Facultad de Derecho, y por ahí algunas personas me estuvieron apoyando fuera de la escuela, a las cuales aprovecho para agradecerles. Ah, qué bien. Fíjate que, bueno, ahí ya perdí yo cuándo fue tu examen, pero me hubiera encantado estar por ahí. Creo que este documento seguramente va a ser un gran apoyo y consulta para todas las generaciones venideras, sobre todo quienes tengan el interés de saber quiénes fueron los alumnos, exalumnos, egresados, maestros y demás. ¿Te gustaría continuar como en esa línea de investigación, de continuar con todo esto o ampliar? Porque me imagino que una vez que entras a esto, hay un montón de vertientes, ¿no? De cuestiones por las cuales te puedes ir. Claro. A lo mejor búsqueda de más biografías o qué sé yo. Sí, la investigación tuvo su finalidad el septiembre del año pasado, 2023. Sin embargo, esta investigación, por supuesto, que puede ampliarse y estoy en eso para ver cuál es su punto culminante. ¿Qué te movió a hacer esto? A ver, cuéntame un poco. Pues como lo mencioné en un principio, esa inquietud, ¿no? Por la historia y, por supuesto, también yo desde muy pequeño era fanático de la historia de Guadalajara. Posteriormente, cuando ingresé a la preparatoria número 5, de la que ambos somos egresados. Bueno, sí, compartimos eso. Me interesé también por la historia de la universidad, y ahora en último término en la Facultad de Derecho me interesé muy particularmente por la historia de la Facultad de Derecho. ¿Y qué te falta? ¿Hacia dónde vas? Muy bien, pues actualmente estoy esperando hacer mis trámites a la maestría, y si gusta podemos pasar a explicar un poco de lo que trata esta investigación. Por favor. Muy bien. Como dato fundamental, antes de abordar a partir de 1925, tenemos que la Facultad de Derecho fue creada junto con la Real Universidad de Guadalajara, la cual se fundó en 1792. Pero evidentemente no abarqué este periodo de tiempo porque era sumamente extenso. Claro. No podía hacer un trabajo de esas dimensiones. Entonces decidí comenzar mi investigación a partir de 1925. Pero le cuento, maestra. ¿Por qué razón ese corte? Porque a partir de ese momento es cuando se reinstaura la Universidad de Guadalajara en la entonces gubernatura de José Guadalupe Zuno Hernández, y es aquí cuando comienza la escuela, o más bien la Facultad de Jurisprudencia, porque antes del 25 recordaremos que aquí en Guadalajara existía una escuela llamada Escuela de Jurisprudencia, que entonces la dirigía el director Ignacio Villalobos Jiménez. Posteriormente el gobernador Zuno lo invitó a formar parte de la organización de la restauración de la Universidad de Guadalajara, y es ahí cuando la escuela pasa a ser ahora facultad. Entonces yo creo que fue un muy buen punto de partida para comenzar con la investigación. Y bueno, medularmente esta investigación, como lo mencioné anteriormente, quise en aquel momento captar los fenómenos sociales que afectaron a la Facultad de Derecho. Por ejemplo, el primero que tomé fue de 1925, que en esta fecha fue cuando se instauró por primera ocasión derecho del trabajo. ¿Y por qué razón? Nos preguntaremos. Pues bueno, años antes ocurrió un suceso muy importante, que fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual contenía el artículo, y sigue conteniendo, el artículo 123, pero en ese entonces innovador, porque este mismo decía que se deben expedir leyes en torno a los trabajadores. Entonces el mencionado director Ignacio Villalobos dijo, años después, ya en el 25, muy bien, si el artículo 123 menciona la expedición de leyes en torno a los trabajadores, pues nosotros como Facultad de Derecho tenemos la responsabilidad de impartir un curso sobre derecho laboral. Implementar, mira, qué interesante. Entonces este mismo ejercicio de saber cuál es el origen de ciertos cursos, replico a lo largo de esta investigación. Por ejemplo, en la primera etapa de esta investigación yo la clasifiqué de 1925
a 1947. Aquí particularmente hubo varias reformas en torno al derecho social. Ya mencioné derecho del trabajo, pero 10 años después, en 1935, también se inauguró la Cátedra de Derecho Agrario y Cooperativista. Posteriormente, en esta misma década, hubo otras cátedras como Derecho Económico, en fin. Particularmente, por otro lado, yo creo que hubo dos movimientos que definieron esta época del 25 al 47, que fue el nacionalismo revolucionario y el socialismo cardenista. Porque una anécdota muy interesante en la investigación es que en las aulas de la Facultad de Derecho se funda el Frente Estudiantil Socialista de Occidente, que de hecho su fundador y su principal ideólogo fue Natalio Vázquez Pallares, que era de hecho estudiante de la Facultad de Derecho. Mira. Entonces, esto es un indicador que los estudiantes no solamente estaban interesados en los ya mencionados cursos de Derecho, sino también incursionaban en la política. Exactamente. Claro, que ya fue un semillero de por sí. Desde aquellas épocas. Sí, claro. Entonces, algo que me encontré muy curioso en el proceso de mi investigación, yo estaba en el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, que es Casas 1, la conocemos como tal, y me encontré un documento muy interesante de este FESO, el cual hablaba de la inauguración del bufete del estudiante. Y entre otras palabras, qué bonito. El FESO mencionaba lo siguiente: este bufete del estudiante se funda con el propósito que los estudiantes de Derecho sirvan en sus problemas jurídicos tanto a los trabajadores, obreros, como también a los campesinos. Entonces vemos cómo estos dos movimientos estaban completamente en la Facultad de Derecho, formaban parte, incidían. Claro. Wow, pues qué interesante. Fíjate que todo esto no me lo habías platicado y es como toda una novedad, pero qué bonito. A ver si me contando porque sí está muy interesante. Muy bien. Y bueno, la siguiente etapa data de 1947 a 1977. Un dato importante en el 47 es, por ejemplo, que aquí se establece por primera ocasión el curso de garantías y amparo. Se estableció en el plan de estudios y de un momento a otro un profesor dijo, bueno, yo me encargo de estudiarlo, yo me encargo de impartirlo, y posteriormente ese maestro pasó a ser la primera autoridad en materia de amparo, al menos aquí en el estado de Jalisco. Su nombre, León Aceves Fernández. Mira. Sí. Y posteriormente ya ocurrieron una serie de otros fenómenos. ¿En qué año, de qué año estábamos hablando con León Aceves? Don León Aceves aproximadamente en los 50s. Claro, él también fue maestro en los 70s y parte de en los 60s y en parte de los 70s. Sí, sí, sí. Y bueno, en la primera etapa... muchos de los abogados que nos estén viendo aquí seguramente van a decir, ay, fue mi maestro, y van a encontrar ahí muchos en el camino. Es correcto. Y en la primera etapa, hablando de profesores y personajes distinguidos en la Facultad de Derecho, la primera etapa de 1925 a 1947, hubo varios directores, como por ejemplo el mencionado Ignacio Villalobos, Ignacio Jacobo, o el conocido Constancio Hernández Alvirde, entre otros. Y en cuanto a los egresados, pues tenemos al abogado, por ejemplo, Antonio Gómez Robledo, que para mí es uno de los egresados más destacados, no solamente de la Facultad de Derecho, sino de toda la Universidad de Guadalajara. Y en el estado tiene un peso todavía, claro. Es correcto. Hay una calle incluso. Es correcto, y hay un monumento de él. Y también tenemos otros ejemplos como el egresado José Parres Arias, o por otro lado, una de las primeras estudiantes que ingresó a la Facultad de Derecho, Laura Rosales Arreola, ¿no? Mira. Y regresando al siguiente periodo, 47 al 77, pues aquí hay otros directores que brillaron en el posicionamiento que tenían, que es, por ejemplo, Arturo Ramos Romero, que tiene una placa aquí en el Palacio de Justicia. Claro, a quien le rendimos un homenaje hace un par de años. Ah, muy bien. Sí, mire. Y hay una placa grande que ya pusimos, todavía más grande, donde está la historia. Ah, qué padre. Fue magistrado en 3 estados
Órale. Y bueno, tiene una historia muy interesante. Y la Vale. cátedra Arturo Ramos. Oh, muy bien. Sí. Y Manuel Bailón, por ejemplo, director, Claro. el mencionado León Aceves Fernández. Un cambio en los egresados en esta etapa. Cabe destacar que a partir de aquí ya pude entrevistar a algunos, como por ejemplo el notario Francisco Hidalgo y Costilla, Sí. el notario igualmente Antonio Jiménez, y por otro lado, un poco más reciente, al abogado, estimado abogado Carlos Eduardo Mollado Zapata. Ah, en paz descanse nuestro Sí, líder aquí. estimado. Sí, claro. Muy bien. Y otra etapa, la tercera, data de 1977 a 1996. Partiendo del 77 tenemos otro cambio en la formación de los abogados, que históricamente la Facultad de Derecho se cursaba en anualidades, pero a partir del 77 se comenzó a cursar En semestres. en semestres. Que ya estoy en Entonces, ese bloque. sí, Yo- muy bueno, bien. no tan, ya estoy casi a la colita, casi hasta arriba, pero sí. Entonces, por Alcancé supuesto. ese. Ajá. Ah, muy bien. En los 80s estaba usted. 90s. ¿En los 90s? 90s. Ah, muy bien. Que abarcas 90. hasta el 96 ahí, ¿no? Sí, Ajá. eso es la etapa. en donde 91. Sí. Muy bien. Y por supuesto, este cambio de anualidades a semestres tuvo un impacto en la formación de los abogados. Ya los supuesto. mismos maestros lo consignaban porque no es lo mismo dar una clase en una anualidad que en Claro, semestres. claro. Entonces, en esta misma etapa que usted cita, nos pasamos hasta 1992, porque en este entonces se da la celebración del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la facultad tradujo este fenómeno en, bueno, vamos a implementar en esta ocasión cursos sobre derecho del comercio internacional. Y por otro lado, en ese mismo año se celebra la llamada Cumbre de la Tierra, que trata sobre el medio ambiente, Claro. lo que ocasiona que en la Facultad de Derecho, posteriormente, se funden cátedras como Derecho Ambiental. Entonces, a partir de estas generaciones ya egresan abogados con formación ambientalista y de comercio internacional. Bien. Finalmente, una última etapa data de 1996 a 2022. Pero antes de pasar a esa etapa, quiero pasar con los directores del anterior, como por ejemplo José Moraluna, director de los años Conocido, 70, claro, maestro Pepe. el director Jesús Villalobos, que de hecho fue el director que le tocó a usted Me cuando era tocó, estudiante, sí, ¿verdad? cómo no. Muy bien. En cambio, o por otro lado, dentro de los egresados, pues por supuesto aquí tenemos el gusto de contar con una de las entrevistadas de esta investigación, la maestra Janet, Sí. como por ejemplo también el doctor Guillermo Cepeda y por supuesto el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. Y bueno, ya ahora sí, pasando al 96, tenemos un fenómeno importantísimo en aquel año, porque yo considero que aquí hay un auge indudable del capitalismo. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque en ese año se incorpora por primera ocasión la cátedra de Derecho Corporativo. Entonces, a partir de aquí ya empiezan a egresar abogados y abogadas con formación corporativista, ¿no? Luego, ya entrando el siglo XXI, tenemos dos fenómenos muy importantes también, que es el auge de la globalización y las grandes tecnologías, en donde, por ejemplo, ya empieza a haber cursos obligatorios de idiomas en lengua extranjera, cursos de computación, tanto así que no solamente estos fenómenos transformaron los planes, los maestros, los estudiantes, sino también la infraestructura. Ya empiezan a ver en las bibliotecas, en las aulas, los departamentos, pues todo este equipo tecnológico, ¿no? Bien. Y finalmente, en la etapa más reciente, hubo dos fenómenos fundamentales. El primero de ellos fue, o más bien data del 2008, que fue la reforma penal, en donde establece el sistema penal acusatorio adversarial. Y la segunda en el 2011, la reforma de derechos humanos. Constitucional, claro. Que establece una nueva cultura de derechos humanos en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó en la Facultad de Derecho?
Pues bien, las cátedras, por ejemplo, de Derecho Penal se transformaron radicalmente Tuvieron en que su construir enseñanza. hasta aulas diferentes para los juicios orales, ¿no? Exacto. Entonces vemos cómo los fenómenos también transforman la infraestructura de la misma universidad. Por ello, por ejemplo, en la materia penal también vemos que surge litigación oral. Entonces, maestra, vemos, por ejemplo, que materias muy novedosas. la oralidad ya es Sí, imprescindible sí, para las los habilidades abogados. comunicativas tienen el boom en esta etapa, claro. Y en cambio, en la materia de derechos humanos, si bien ya existía este curso, pues se amplía el catálogo dentro de esta materia. Y en esta misma etapa no me gustaría dejar desapercibida una aprobación que se hizo al menos aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, que data del 2005, en donde ese mismo Congreso aprueba la Ley de Justicia Alternativa, lo que más tarde se materializaría en la fundación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Que es en donde ahora estás. Es correcto. Así que no. ¿Y qué te lleva a la justicia alternativa? Sé que estás pues en un apoyo con el doctor, que también es un apasionado de la historia. Pues, comparten esa afición. Pues precisamente esta explicación da respuesta a esa cuestión. Ajá. Porque estas tres preguntas, o más bien reformas, en mi tiempo de estudiante eran de las que más se hablaban en las aulas, de las que más se discutían en los pasillos. En otras palabras, eran las materias de moda: justicia alternativa, penal y derechos humanos. Y todos querían estar en esas. Por supuesto, entonces yo no quedé eximido de interesarme en la justicia alternativa. Y tarde que temprano, pues terminé conociendo al doctor Guillermo. Mira, y estoy actualmente ahí. Y para terminar esta etapa del 96 a 2022, al menos 2022 en investigación, tenemos como directores, por supuesto, a brillantes abogados, como por ejemplo el notario Adalberto Ortega Solís. Totalmente, claro. Arturo Zamora. Sí. Brillantes personas que han estado. Sí, Samuel Fernández Ávila, Samuel que Fernández fue director, Ávila, notario actualmente. Y por supuesto el actual director, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Jesús Becerra, que también estuvo como director y que ahora es nuestro consejero. En esta etapa ha habido gente muy brillante. Directores, sí, muy brillantes. Y Carlos Ramiro Ruiz Moreno, a quien yo recuerdo con mucho cariño, que fue mi maestro de constitucional. Muy bien. Y que posteriormente en alguna etapa de la vida coincidimos aquí en el consejo. Él fue jefe de departamento igual que yo. Fíjate. Y estuvimos compartiendo ahora sí que el pan y la sal aquí en estos lugares también, así que muy bien, maravilloso. Encantado. Oye, pues qué buena historia, y yo creo que piensas publicarla, ¿tienes algo al respecto? Pues la investigación creo que es muy importante tu trabajo. Ha cumplido con varios objetivos. El primero de ellos fue con el presidente de la Sociedad de Alumnos, posteriormente fue mi tesis profesional. Sí. Y bueno, pues ya estos días la he estado retomando y pues veremos la posibilidad de una publicación, por supuesto. Yo creo que vale mucho la pena, y bueno, pues a todas las personas que nos están viendo y que seguramente, si son apasionados de la historia como yo, que están disfrutando todo este pasaje, así fue una pinceladita de cómo ha venido dando y evolucionando ahora sí que no solamente la Facultad de Derecho en términos de un edificio, de una infraestructura, sino de toda esta reacomodo curricular que se fue dando de acuerdo a las necesidades que fueron planteándose en la sociedad que hemos estado viviendo. Entonces, qué bien, yo te felicito por este trabajo. Maestra. De veras, del que usted fue parte. No, sí, muchas gracias, pero aparte ni siquiera había tenido dimensión. Créeme que no dimensionaba tu trabajo hasta ahorita que no lo estás compartiendo, y nos haces disfrutarlo muchísimo. Así que encantado, de verdad que agradecidos con todos ustedes, agradecidos contigo, Fausto, de parte del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecido de que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas contado esta historia. Gracias, maestra. Te esperamos aquí a que sigas contando historias con lo que venga. Ojalá se abra otro espacio, y encantado de estar aquí con la audiencia de la Barra Matutina y con usted, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.